organizador que haya contado conmigo. La otra vez fue algo más fácil para mí, que era dirigir la visita del templo de San Prudencio de Armentia, pero hoy la cosa es más complicada, ¿no? Aquello era algo más fácil y bueno, pues, esta vez la verdad es que es una charla muy difícil porque anoche tomé la decisión de no repetir lo que está escrito en mi ponencia, porque quien quiera lo puede leer sin hacer algunas consideraciones que están relacionadas, pero que no es exactamente lo que digo. También porque he seguido investigando el tema, leí una cosa curiosa en internet que la encontré, ¿no? Y ahora os digo, ¿no? Yo no entiendo de investigación, no entiendo. E incluso ni siquiera sé por qué estoy aquí, ¿no? Pero bueno, estoy aquí. Siempre me ha interesado el origen del castellano, que es mi lengua materna, claro, yo soy castellano, y también la etapa anterior. ¿Qué pasó con las lenguas anteriores? ¿Qué pasa con el celtibérico? Hoy una lengua muerta. ¿Y cómo se da esa transición, ¿no?, de un idioma a otro? Porque ahora mismo vivimos una hecatombe de las lenguas, ¿no?, de las 6.000 tantas que hay en el mundo, se están extinguiendo al ritmo ya de 10 por año. Sabemos que con el proceso de mundialización, que es un fenómeno muy complejo, de naturaleza política, económica, cultural, etcétera, etcétera, se puede llegar, a mi entender, a extinguirse al ritmo de 100 o 200 por año en la segunda mitad de este siglo. Incluso mi interpretación del castellano, si alguien ha leído mi ponencia, es pesimista. Hay gente que piensa que no, que, bueno, pues vive en Castilla, vive en Madrid, dicen que mi versión es muy pesimista. Yo creo que no, que es realista, porque ahora mismo vivimos un proceso de aceleración del proceso histórico, un momento de aceleración del proceso histórico. Eso significa que por unidad de tiempo suceden muchas más cosas que podían suceder hace 1000 años. ¿Por qué? Porque ha habido la revolución de los transportes y la revolución de las comunicaciones. Entonces, digamos que la marcha de la humanidad hacia adelante, hacia atrás, hacia el abismo o a lo que sea, porque no sabemos a dónde vamos, se hace más rápido. Y el futuro de todas las lenguas menos una, que es el inglés, es problemático. De manera que hay que ver, o por lo menos es mi intención, qué ha pasado con lenguas del pasado que hoy son muertas, ¿no? Si estudiamos el celtibérico, está emparentado con lenguas vivas, como es el gaélico de Irlanda, el bretón, que está en el pueblecito este de Francia, y se la considera una lengua celta. Signifique eso lo que signifique, ¿no? Pero hay un momento que esa lengua desaparece. ¿Cuándo? No está claro. He de señalar también que yo tengo una relación sentimental con esta lengua muerta, puesto que fue en una parcelita de la familia de mi madre, en donde apareció una de las necrópolis celtibéricas más importantes, de las 30 y tantas que citan los manuales de estudio de esta cultura, pues una de ellas es esta. Luego después, con la concentración parcelaria y todas esas cositas que hizo Franquismo, pues nos quedamos en esa tierra, ¿no? Pero si no fuera por eso, esa tierra seguiría estando en mi familia. Es del siglo VI antes de nuestra era, o sea, del periodo de esplendor, del gran momento del mundo celtibérico. Las reflexiones son importantes y nos pueden explicar cómo podemos evitar que las lenguas vivas se conviertan en muertas, porque ha habido otros momentos de la historia que eso ha sucedido. En muchos aspectos mi visión suele ser clásica. A mí me cuesta trabajo a veces aceptar las novedades y bueno, pues ya habéis visto que sobre algunas cuestiones, aunque no muy claramente, en el texto mío me he definido. Yo sí creo que el latín tiene mucha importancia en la génesis de las llamadas lenguas romances, pero para el caso del castellano entiendo que es fundamental la investigación de lo que significa el euskera en los orígenes del castellano. Y por una cuestión elemental, porque donde surge el castellano se habla euskera. Entonces, esas cuestiones están ahí. No pretendo llegar a ninguna conclusión, solo apuntar algunos elementos que puedan servir de reflexión.
Antes de ayer mismo leí un texto de un hombre que se llama Enrique Cabrejas, que se llama El bronce de Luzaga. El bronce de Luzaga es uno de los bronces celtibéricos, están los bronces de Butorrita, el de Luzaga, la provincia de Guadalajara y tal. Ellos escribían sobre láminas de bronce y los íberos sobre láminas de plomo. Él dice que lo ha conseguido descifrar. Bueno, yo le he leído con interés su texto hace 2 o 3 días. No me parece que la traducción que él ofrezca sea aceptable, pero sí algunas reflexiones que hace sobre cómo algunas de las características lingüísticas del castellano pueden venir del celtibérico. Él da un par de observaciones que sí me parecen buenas, ¿no? Si queréis luego mirarlos, si tenéis curiosidad, pues... Pero yo sigo creyendo que la influencia del euskera es más importante. No lo puedo probar, pero lo creo así. Para entender la evolución de las lenguas hay que ir a la estructura. No basta con decir la etimología de esta palabra es así, y procede y procede. Eso está muy bien, pero eso no es lo decisivo, ¿no? Porque la diferencia entre el latín y las llamadas lenguas romances pues es una diferencia estructural fundamental. Cómo se pasa de una a otra, eso es un misterio. Pero que sea un misterio para mí no quiere decir que tengamos que precipitarnos a hacer juicios. Simplemente es un misterio, convivimos con él y esperamos a que nuevos conocimientos y nuevas investigaciones nos aclaren el asunto. Es muy importante saber convivir con lo que no conocemos y no precipitarnos, ¿no? Porque eso no es bueno. Yo tengo un texto que espero que ahora se publique, que se llama El derecho constitucionario en Navarra, de la revolución de la Alta Edad Media al Foro General. Esto fue unas jornadas que se hicieron aquí cerca de Nagurán en mayo pasado, hace un año, y las 5 ponencias ahora las sacará Navarralde. Es curioso que yo voy explicando cómo hay un fenómeno sorprendente en la Vasconia del siglo V, que es lo que podemos llamar una revolución. Hay una revolución y la defino y la clasifico por 14 modificaciones. Y luego al final me atrevo a decir algunas cositas del euskera, pero como no me siento inseguro en lo de las lenguas, pues lo digo muy así, ¿no? Ahora me siento con una mayor disposición de decir, ¿no? Bueno, las 14 diferencias que hay entre la Vasconia romana y la Vasconia alto medieval están definidas en mi texto y son fáciles de localizar, ¿no? Las voy a leer rápidamente, y creo que eso sí se puede probar. Estas partes sí estoy seguro de lo que digo. No hay autoridades políticas, punto 1. 2, no hay ciudades, cuando Ptolomeo cita 14 ciudades vasconas. Tercero, no hay legislación escrita, hay derecho consuetudinario, derecho pirenaico es derecho consuetudinario. Hay una eficacia militar de los vascones en sus guerras contra el reino godo de Toledo, que demuestra que tenían que tener una organización unificada muy potente. El reino visigodo de Toledo era el mayor poder militar de la Alta Edad Media en Europa. En quinto lugar, el Foro General de Navarra emplea la expresión de que hubo un momento en el pasado en que en Navarra existían los montañeses sin rey. Sin rey se debe de entender sin Estado, sin estructura de Estado. Esta cuestión es curioso que nadie la vea, está en la introducción se lee, ¿no? En la pequeña introducción que tiene el Foro General, allí aparece dicho, ¿no? Y bueno, el rey no es un personaje pintoresco, hay que entender el rey en el sentido medieval como estructura estatal, no como que haya un individuo con una corona o tal, que eso no. No hay acuñación de monedas, el punto 6, la acuñación de monedas se colapsa en el siglo V. Por lo que sabemos, a partir sobre todo de los concilios visigodos, que son documentos muy fiables, se conservan las actas de 27 concilios visigodos de Toledo, en latín por cierto. La estructura militar de los vascones es el pueblo en armas, que es completamente distinta a la estructura militar suya, que era una estructura jerárquica basada en la autoridad. El punto 8 es que los vascones hacen una guerra defensiva, no de conquista. Esto también es muy distinto, ¿no? Ningún sistema estatal hace una guerra defensiva, se puede ofende y conquista. En noveno lugar, no hay referencias en los documentos a que haya una casta clerical. Podría y había, yo estoy seguro que
quiero entrar en ello, una religión naturalista. El punto 10, no tenemos referencias escritas, pero podemos suponer que ya existía el comunal. El punto 11, el orden político era el Balsarre, puesto que aparece ya en los documentos del siglo X. ¿Por qué no aparecen documentos antes? Porque no había documentos antes. La emisión de documentación para los pueblos de la península ibérica sucede en el siglo X. Solamente en Cataluña se conserva documentación del siglo IX con abundancia suficiente y ni siquiera, ¿no? El punto 12, muy importante para mí, es se constituyen sociedades sin esclavos, sobre todo sin esclavos. No voy a hablar aquí de lo que significa la esclavitud en el mundo antiguo y sobre todo la esclavitud vinculada al matriarcado. Hay algún estudio por ahí, muy reciente, que es maravilloso, y si hay esclavitud, hay matriarcado y viceversa, ¿no? Se elimina, a ver, lo había dicho ya antes, sí, se eliminan las villas. Lo que sabemos de las villas romanas es por excavaciones. A partir de finales del siglo V no hay referencia a villas. Las villas eran necesarias porque eran las granjas agropecuarias que abastecían a las ciudades. Ahora ya se emplea la categoría de ciudad-villa. Eso lo llevo yo usando tiempo. Hace poco lo vi en un historiador que, por supuesto, no lo he aprendido de mí porque yo no soy nadie, pero me alegra que una cierta racionalidad triunfe, ¿no? Y en cuarto lugar, se crean nuevos nombres para nuevas comunidades humanas. No voy a entrar en vuestro mundo, pero sí en el mío, ¿no? En el mío, que es el mundo castellano, hay una frase que ya le he señalado cuando dice aquello, dice, esto está escrito en Castilla, que antiguamente se llamaba Verdulia, ¿no? Si ha cambiado el nombre es porque ha cambiado la sociedad. Puede ser. Se cambian los nombres de las sociedades cuando las relaciones sociales en la naturaleza de la sociedad se han modificado. Que el copista que escriba eso en el monasterio, creo que era de San Emeterio del Naranco, en el año 800, dice eso, es porque comprende que los nombres antiguos ya no respondían a nuevas formas de sociedad, ¿no? En el texto este, que espero que lo saquen pronto, sobre el derecho consuetudinario, también doy referencias a cómo la estructura que nosotros vemos ahora de aldeas, todas estas aldeas que se ven por aquí, se construyen en los siglos 8 y 9. Hay una revolución, una emergencia de la aldea que niega a su vez la ciudad y la villa. La villa esclavista, no toda la gente que trabajaba en las villas eran esclavos, esto no, solo pasa en las películas de Hollywood, los esclavos nunca pudieron pasar del 15%, pero sí eran trabajadores pobres. Bueno, entonces significa que hay un corte, en el siglo V hay un corte. Y yo no me atreví a dar el salto, ¿no? Que era, bueno, ¿qué significa lo que se hace en el siglo V? Es un retorno a la Vasconia anterior al mundo de los romanos. Vasconia estaba muy romanizada. A mí una cosa que durante años me ha confundido era el argumento este que Vasconia había estado poco romanizada. Ahora ya, sobre todo el análisis arqueológico ha demostrado que no, que estaba muy romanizada, ¿no? Yo ayer mismo, antes de venir, estuve leyendo el texto de un vascón romanizado que es Aurelio Prudencio, que nació en el 348, de Calahorra, muy importante, ¿no? Si uno lo lee, todos sus llamado el Horacio Cristiano, el Peristefanón y otras obras suyas de poesía, te das cuenta que solo en una sociedad muy romanizada se puede escribir una obra poética, por cierto, bastante mala, que no tiene nada que ver con Horacio. Horacio era mucho mejor que él. Entonces solo ahí se puede escribir una obra tan erudita. Entonces significa que había un mundo del latín que era muy importante en la sociedad aquella, y él se había creado en ese mundo, porque la cultura no es creación de genios, sino hay un marco cultural, un ambiente cultural de donde van emergiendo personalidades. Entonces, cuanto más amplio sea el número y calidad de la intelectualidad del siglo V, pues más fácil es que surja alguien tan importante como Aurelio Prudencio Clemente. Bueno, yo a Aurelio ya lo había estudiado hace tiempo porque lo necesitaba para una cuestión, pero lo volví a leer para la charla. Está ahí, me afirmo en mi decisión. Por lo tanto, bueno, lo voy a lanzar, ¿eh? No pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo, pero sin decirlo, porque a eso he venido, ¿no? O sea, yo creo que en el siglo V el euskera estaba en agonía. ¿Estaba? En agonía. Igual que la lengua de los celtíberos estaba en agonía. De la lengua de los celtíberos no se sabe nada desde el siglo II de nuestra era. En esa época todavía hay una inscripción en un pueblo de Cuenca, ya con grafía latina y no con grafía ibérica, pero todavía es esa lengua.
luego ya desaparecieron. Mi criterio es que hay una situación de agonía de la lengua que es salvada por una transformación política fundamental, cualitativa, que es el movimiento Bagauda. El movimiento Bagauda es una verdadera revolución. Si estudiamos las cosas cronológicamente, encontramos que en la Baskonia hay un antes del movimiento y un después del movimiento. O sea, que esto se haya ocultado, se hayan dado interpretaciones completamente disparatadas sobre lo que es los Bagaudas, que hay 2 o 3 documentos muy buenos. Está la obra de Idacio, que es muy buena, un historiador de la época, que lo cuenta en presente, puesto que él era gallego, Idacio, y luego la gran obra de Salviano de Marsella, que es un hombre perteneciente al monacato cristiano revolucionario, que él apoya a los Bagaudas. Es el único intelectual del siglo V que los apoya. O sea, los apoya explícitamente, diciendo que ellos son los que representan la moralidad, la virtud, mientras que los otros son nada. La palabra Bagauda no sabemos bien lo que significa, pero bueno, da igual, ¿no? Existió la Bagauda gala y la Bagauda hispana, entendiendo hispano en el sentido antiguo, como sinónimo de península ibérica. Por lo tanto, aunque a mí me ha costado años y años, porque yo sí sabía que había habido una revolución altomedieval, por ejemplo, yo ya hace muchos años que me había leído todo lo que se había publicado sobre la desaparición de la esclavitud. La desaparición de la esclavitud, que es una revolución inmensa. No voy a explicar aquí todo lo que significa porque necesitaría horas. O sea, el final de la esclavitud es fundamental. En el siglo VIII no hay esclavos, salvo alguno que tuviera por ahí algún señor y en realidad no eran ni esclavos. Hace poco leí un informe donde decía que ciertas categorías de esclavos que se decían que eran esclavos no lo eran, puesto que firmaban pactos y acuerdos. Bueno, pero no sabía explicar cuándo había habido la ruptura. Bueno, esa ruptura para mí es los Bagaudas. Los Bagaudas es un movimiento popular que se inicia en la orilla del Ebro, más bien en el lado de Navarra norte, del norte del Ebro, y es verdad que en las crónicas, sobre todo Idacio, dice que allí son derrotados, pero que sean derrotados allí, a mi entender, ahora significa que se retiran a los Pirineos y allí construyen una sociedad nueva. Hay un hecho mítico, enorme, que son los fueros de Sobrarbe, las leyes de Sobrarbe, la legislación de Sobrarbe. Si vais a Insa, la provincia de Huesca, os podéis hacer una foto, yo me la he hecho con el monumento a los fueros de Sobrarbe. Cuando yo llegué a hacer una charla en Insa hace 2 años, lo primero que dije a la gente, yo quiero hacerme una foto en el monumento de los fueros de Sobrarbe. Espera, eso por donde cae. Y total, está allí al lado del castillo, ¿no? Vamos a ver, eso era el origen de Aragón. Aragón era la Euskal Herria del Este, solo hay que ver la toponimia y un libro sobre la toponimia euskaldón en esa zona y te das cuenta que es abrumadora, ¿no? El libro me lo regaló uno de los chicos organizadores y lo tengo en casa, ¿no? También me atrevería a decir que mi criterio, Castilla es la Euskal Herria del suroeste, ¿no? Y eso es Euskal Herria del suroeste. Más o menos hasta, eso puede ser hasta el siglo IX o quizá hasta el siglo X. Entonces, nadie ha sido capaz de explicar por qué el prestigio de los foros de Sobrarbe, que se citan, por ejemplo, en el foro de Tudela, si leéis el foro de Tudela, no dice, está hecho siguiendo los foros de Sobrarbe, cuando hoy lo que tenemos de los foros de Sobrarbe son un pasticho, un engaño que se escribe en el siglo XVI, o sea, nada, eso no vale. Pero ¿por qué este prestigio? No, porque allí tuvo que haber una legislación mítica del cual todo este territorio, que es el derecho pirinaico, se reclama de él. O sea, decir, los foros de Sobrarbe es hacer que la gente hiciera así con la cabeza. Luego algo tuvo que pasar en el Pirineo que es muy importante, porque la mayoría de las tradiciones históricas tienen una parte de error y de timo y de tal, pero tienen una parte de verdad. Entonces, yo entiendo que la salvación del euskera es el resultado de una decisión política y una voluntad política, porque la revolución es un acto político, ¿no? Es curioso, por ejemplo, que Horacio también diga que los vascones ya no son rudos, ¿qué entendemos por qué no son rudos? Que están romanizados, él lo dice, ¿no? Sin embargo, luego hay otro, bien en la Oda Marítima, dice que son inquietos. ¿No? Ahí tenemos el juego de sumisión y de rechazo. Bueno, pues en toda esta cuestión, ¿qué conclusiones traigo yo? Que las lenguas mueren o sobreviven si la voluntad de las personas que la hablan en algún momento rompen con las estructuras que las están ahogando. O si no rompen, las lenguas mueren. Es decir, que no son procesos autónomos independientes de la evolución de las sociedades. ¿No?
eso es obvio. Pero a veces se olvida, ¿no? Yo lo que leo en general de lingüística, siempre hay como una autonomía de la lengua que no es real, ¿no? Nosotros podemos señalar montones de lenguas que desaparecen porque alguien las hace desaparecer y otras que sobreviven porque alguien las hace sobrevivir, ¿no? O relanzar. Entonces, bueno, esta es mi conclusión. Yo lo intento aplicar ahora, pues vamos a ver, yo no entro en cosas de otros sitios, pero yo no quiero que el castellano desaparezca. Yo creo que el inglés está sometiendo al castellano a una presión total. O sea, yo no creo que el castellano aguante más de 6 generaciones. El proceso de sustitución lingüística es rapidísimo, rapidísimo, y entonces, pues en 2 generaciones, yo entiendo que el castellano, 3 generaciones habría quedado como lengua subordinada y en otras 2 o 3 habría quedado como lengua extinguida o semi-extinguida. Provenga del latín, tenga sus raíces en el euskera, o tenga sus raíces en el celtibérico, o en una mezcla de todo esto, o alguna otra posibilidad que no sepamos explicar, porque tenemos que tener en cuenta que en este asunto y en la mayoría de los asuntos humanos, lo que no sabemos siempre es mucho más que lo que sabemos, y esto nos tiene que quedar en la cabeza, siempre lo que sabemos es muy poquito. Pues, bueno, yo quiero que mi lengua materna no sea destruida por un proceso de mundialización brutal, que lo único que intenta crear es un capitalismo depredador, arrasador, violentísimo, que va a hacer que las 6.000 lenguas que hoy existen en el planeta Tierra puedan quedar reducidas a 500 a finales de este siglo y a lo mejor a 1 o 2 a mediados del siglo próximo.